Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar un poco de astrología y vamos a ver aspectos y sobre todo los aspectos de tensión. Hoy vamos a ver la combinación de dos planetas importantes para nosotros obviamente y que tienen que ver con las emociones y la comunicación. Bajamos a la tabla para ver además cómo vamos a linkear esto con el tarot, que es la parte más interesante para mí cuando hacemos las dos cosas, ¿no? Por un lado estamos hablando de la luna, y ya sabemos que la luna para nosotros tiene que ver con el campo de lo emocional, los sentimientos, cómo fluimos esos sentimientos dependiendo de cómo está aspectada esa luna, obviamente, de quiénes somos en relación a esa luna, y Mercurio, que tiene que ver con el ámbito de la comunicación y la mente. Ya saben que los dos planetas, tanto la Luna como Mercurio, significan a las personas más importantes de nuestro entorno. Por un lado estamos hablando de las mujeres a través de la Luna, empezando siempre por el vínculo con la madre. Por otro lado estamos hablando del público en general si nos manejamos con él. Y estamos hablando de todo lo cotidiano con los que nos cruzamos e influyen de una u otra manera sobre nuestro ánimo y nuestros sentimientos. Por otro lado, la gente del entorno representada por Mercurio va a ser la gente joven, como ejemplo nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, a veces simboliza a los hijos también. Entonces vamos a ver cómo se simboliza la tensión entre estos dos planetas cuando aparece en la carta o por tránsitos. Si es en la carta natal, es un aspecto que vamos a trabajar a lo largo de nuestra vida con cada circunstancia que nos presente la oportunidad. Y si es un tránsito, lo bueno que tiene es que son tránsitos breves, salvo que estén marcados en la revolución solar, que es el trabajo del año, ¿no? Entonces, si empezamos por la cuadratura, todo aspecto de cuadratura lo vamos a vivir como un bloqueo. Me gusta mirarlos. Entonces, vamos a escenificar todo lo que tiene que ver el aspecto de cuadratura. En este caso lo vamos a ver con estos dos planetas que hablan de mente conectada con el corazón y los sentimientos y viceversa. Y la cuadratura en sí la vamos a referir como un bloqueo. ¿Y cómo se puede vivir este bloqueo? Por un lado, cuando lo vivo externamente, son las otras personas las que no me permiten, no me posibilitan, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la comunicación y el diálogo. Y esto empieza en lo más temprano de la vida. La mamá como figura representada por la luna, yo como figura representada por Mercurio, el hijo. Entonces ahí pueden aparecer los bloqueos que luego va a referir también a mi manera de pensar, de comunicarme, de relacionarme. Hay un tema kármico para aquellos que buscan también las relaciones kármicas de la carta, que tiene que ver justamente como yo en vidas pasadas posiblemente bloqueé la capacidad de expresar de otras personas o la capacidad de desapego, de moverse. Sobre todo cuando hablamos de la luna hablamos de una comunicación a nivel emocional. Entonces la temática de comunicar las emociones, de hablar de las emociones y de los sentimientos, empezando por el ámbito familiar. Fede, le voy a pedir a mi secretario si me cierra la puerta. ¿No me cerrás la puerta? Gracias. Así no vienen los ruidos. Entonces, ¿esto cómo se va a escenificar en la vida de ese niño? Va a tener que ver con la expresión, la comunicación y el aprendizaje. ¿Cómo es ese niño con relación al aprendizaje en la edad temprana, ¿no? Sobre todo si ese Mercurio también está referido, representado por un hermano y hay una comparación entre los hermanos y este siente que pierde, que en la comparación es el que va a menos, ¿no? Entonces, tiene que ver también con la expresión, el movimiento del cuerpo, no solo la expresión en la voz, en el diálogo, sino también cómo reprimo yo mi capacidad de moverme. Y esto tiene que ver con expresiones sobre todo de la madre. Saben que la psicología dice que la madre es la semilla de todo, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Los otros días veíamos Got Talent y sobre todo España, que nos gusta mucho, y siempre detrás de las figuras que venían había una mujer, ¿no? Cuando no era la madre, era la pareja o era la compañera o la que vio lo que la persona no ve o la que lo impulsa a animarse en aquello que no se anima, ¿no? No quiero decir con esto el padre, porque el padre también muchas veces aparece en la figura lunar cuando cumple la función de la madre ausente. Ahí mismo veíamos a
un padre que acompañaba a su hija porque la madre se había casado y se había ido a Alemania y había tenido otra familia, entonces había mucho distanciamiento con esta hija que quedó con el papá. En ese caso el papá también va a estar simbolizado por la luna, porque es el que cumple el rol de la luna, es el que está cuidando, nutriendo física y emocionalmente a esa criatura, ¿no? Entonces, volviendo, el aprendizaje va a ser justamente la comunicación emocional, empezando en el hogar, en la familia, en el entorno más próximo y conocido, para luego poder escenificarlo hacia la profesión, por ejemplo. Muchas veces la vida nos lleva por destino a profesores donde necesitamos hablar frente al público, y ahí aparece ese miedo que necesita ser sanado, ¿no? Entonces, poner la palabra en los sentimientos y poner los sentimientos en la palabra, ¿no? O sea, hablar de mis sentimientos, sobre todo en la familia, aquello que necesito soltar, y hablar desde el corazón, eso es poner los sentimientos en la palabra, ¿no? También lo que tiene que ver con la imaginación, para no ser una mente, como le dicen a la mente, a veces demasiado racional, la mente cuadriculada, ¿no? Etiqueta todo, encasilla todo, y le falta la imaginación. Y eso lo podemos ver aún en ejercicios de meditación, cuando decimos visualizar y cuesta visualizar. Ahí es donde me falta el proceso de imaginación, ¿no? Entonces, preguntas que podemos hacer para decodificar, justamente es eso: ¿cómo expreso mis emociones? Si las expreso o las reprimo. ¿Cuánto bloqueo siento con ciertas personas de mi ambiente? ¿Quién es el que me bloquea mi capacidad de moverme? A veces esa madre de mucho apego no me deja salir, no me deja emanciparme, no me deja evolucionar, y entonces ahí va a venir un tránsito movilizador que seguramente va a cuestionar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento yo en relación a la expresión de esos pensamientos y de mis emociones, ¿no? Entonces, hay un trabajo que es personal, como decimos, en la cuadratura voy a trabajar eso, voy a romper esa incapacidad que siento, porque si no la vida me va a provocar a que lo rompa, que me anime. Voy a transformar esa cuadratura en acción. Lo voy a accionar, ya sea aprendiendo a, como decimos, cooperar con el hogar y la familia, en cuanto a si a veces no soy yo el que bloquea, yo soy la parte curiosa, sobre todo si soy geminiano, yo soy el curioso que pregunta todos los por qué, y del otro lado hay una figura como la madre que no me da los por qué. A veces se significa, como decía, la temprana edad, con el tema de cállate, no hables, ¿no? O no digas tal cosa, y entonces uno empieza a reprimir lo que necesita expresar, y ahí empieza a coartar su libertad de expresión, ¿no? Sobre todo en figuras de padres separados y todo esto, o relaciones de padres y abuelos, cuando aparece no le contesta tal cosa. Muchas veces lo hacemos para preservar al otro, o para no generar malos entendidos, pero el niño empieza a reprimir su capacidad de comunicación, ¿no? Así que, como decimos, ese bloqueo nos puede venir de los demás, el otro me limita mi capacidad de pensar, el otro me limita mi capacidad de moverme, aparecen las discusiones familiares, entonces ese bloqueo también puede venir con lo que escuché y que me movilizó de tal manera que reprimo mis sentimientos, mis emociones, pero también puede venir de uno mismo, cuando me hago consciente de esa cuadratura y cuando empiezo a trabajarlo desde mi propia dificultad de pensar, de expresar. Entonces domina una de las áreas, ¿no? Me domina lo emocional, dependiendo si el resto de mi carta es emocional, o me domina lo mental, y entonces reprimo a la luna, ¿no? Entonces, ¿a qué voy a renunciar con esto? Voy a renunciar justamente al apego y a la influencia de los demás para poder expresarme y salir de los... Acá hay extremos, ¿no? En la negatividad hay extremos. Decimos, ¿es por exceso o por carencia, ¿no? Entonces, o bien entro a un modo silencio, reprimo, no hablo, o bien estoy continuamente discutiendo y peleando. Necesito soltar esa energía que tiene la cuadratura encerrada, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de la oposición, que es el otro aspecto de tensión, en la oposición aparecen no los bloqueos, sino las dudas y los miedos. Entonces, ¿cómo me siento cuando no me siento escuchado? ¿No?
sobre todo en las relaciones personales. Cuando el otro todo el tiempo tiene un punto de vista en contra de lo que yo pienso, ¿cómo me siento con eso? Cuando siento que el otro me contradice, siento que lo hace a propósito, siento que me pone a prueba, ahí se genera una tensión psicológica, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento yo cuando no me incluyen? Vieron que se cierran los grupitos y uno queda fuera, ¿no? O se van todos de viaje y uno queda como el pobre angelito encerrado en la casa y encima con la responsabilidad de cuidarla, ¿no? O simplemente se olvidaron de mí. Entonces siempre recordamos que acá en la oposición podemos estar haciendo una proyección. O veo al otro muy racional, o veo al otro muy mental, o veo al otro muy desapegado y yo soy apegado. Siempre va a estar ahí donde pongo el interés, donde pongo la intención, pongo la mente, ¿no? Entonces, ¿en dónde pongo? En la luna, si es mucho más fácil para mí fluir desde la luna, o en Mercurio, si es mucho más fácil para mí fluir en el Mercurio. Entonces, en la oposición veo al otro como la persona que justamente se opone a mis intereses, se opone a mi capacidad de sentir y expresar, o rivaliza conmigo de alguna manera, y lo tengo que transformar en ese aspecto de cooperación. Y eso lo logro uniendo mi parte emocional con mi parte racional y mental. Todo un ejercicio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la luna en unión a Mercurio, lo que estamos hablando es de la inteligencia emocional. ¿Cuánta inteligencia emocional tengo y cómo puedo hacer ese aprendizaje para relacionarme sanamente con los demás? Y por otro lado, si estamos hablando de la oposición y estamos hablando de los miedos, el ejercicio interesante es cómo sería yo, cómo sería mi relación, mi vínculo con él afuera, si no tuviera esos bloqueos, si no tuviera esos miedos. Ahí está el aprendizaje, ahí está el trabajo y siempre va a estar acorde a la carta siempre nos va a dar una salida. Por eso siempre les propongo, conózcanse desde su carta astral y bueno, para aquellos que les interesen, acá estoy yo para poder ayudarles a través de la consulta, ¿no? A aquellos que aman el tarot, ¿cómo lo podemos ver reflejado desde el tarot? Y fíjense lo interesante, ¿no? Por un lado nosotros vamos a tener la carta de la luna en el tarot, que justamente nos habla de eso, de las emociones, los sentimientos, los vínculos y la familia. Y por otro lado, la carta del mentalismo está representada en el mago. Entonces, cuando aparece el mago, ¿no? En la lectura, cuando hago la lectura, en este caso para ustedes es así, ¿no? Cuando la hago en esta dirección, estoy leyendo en esta dirección y aparece primero el mago, que es mi mente, y luego la luna, entonces mis emociones me están bloqueando mi capacidad de razonar y de ser lógico. Y al revés, ¿cierto? Entonces, desde los sentimientos estoy bloqueándome a un nivel de expresarlos, ¿no? Entonces, esta es una combinación interesante. Hay una manera de fluirlo que es la salida. ¿Cuál es la salida, no? Entonces, si tengo primero la luna, ¿no? Y aparece el mago, acá tengo la capacidad de tomar conciencia desde el tarot, de usar esa imaginación, esa sensibilidad que me propone la luna como un recurso en lugar de una oposición o de un bloqueo. Bueno, espero que les haya gustado, espero sus comentarios como siempre. Soy Susa Lajo y los invito a que me sigan en todas mis redes, en Instagram, en YouTube y en Facebook, y también para aquellos que quieran hacer cursos de tarot, de astrología y otras mancias, acá estamos a su disposición. Recuerden que en abril tenemos la promo también en las consultas, el 50%, así que aprovechenla.